Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Esta semana vamos a comenzar con la unidad número 2, en la que vamos a trabajar con triángulos rectángulos, ¿sí? Son triángulos que poseen, como dice acá, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a recordar qué es. Y vamos a aplicar propiedades que solamente se cumplen en este tipo de triángulos. Es importante recalcar esto. Vamos a trabajar tanto con sus lados como con los ángulos internos, es decir, los ángulos que aparecen adentro del triángulo. Hoy vamos a trabajar primero con los lados. Sí, vamos a ver qué relación hay entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Así que primero les traje unos dibujitos. Estos son dibujos de triángulos que poseen un ángulo de 90 grados. Si ustedes ven, ese ángulo de 90, que es como una L, está marcado con un cuadradito. Esto significa que aunque el dibujo no lo refleje, por ejemplo acá miren, me quedó medio flotando y no me quedó justo de 90 porque bueno, lo dibujé medio a mano, el cuadradito me está indicando que ese ángulo mide 90, ¿sí? En vez de marcarse con el circulito como uno suele marcar, el ángulo recto va con un cuadradito. Entonces, un triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo recto de 90 grados. Y acá dibujé un angulito recto, ¿sí? Obviamente solo va a tener un ángulo recto porque si tuviera dos no podríamos dibujar ningún triángulo, ¿sí? Se transformaría en un rectángulo. Bueno, para poder relacionar las medidas de los lados de un triángulo vamos a usar el teorema de Pitágoras. Bien, quizá lo escucharon, quizá ya lo vieron y lo recuerdan, pero para poder entender bien este teorema tenemos que saber los nombres de los tres lados de un triángulo rectángulo. Los dos lados que forman el ángulo de 90, ¿sí? Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Uno lo vamos a llamar A y al otro B. Es indistinto cuál es cuál. Podríamos llamar a este A y a este B, que no va a pasar nada, no nos va a cambiar. Lo importante sí es distinguir el lado más largo, siempre es el más largo, no importa cómo lo dibuje, y también tener en cuenta que este lado que está como oblicuo, ¿sí? Va a estar enfrentado al ángulo de 90 grados. Bien, ven que no tiene nada que ver con el ángulo, sino que está enfrentado. Este lado largo se llama hipotenusa. Entonces, en todos los triángulos rectángulos, cualquiera que dibujemos, vamos a tener dos catetos y una hipotenusa. ¿Ven? Yo acá tengo otro ejemplo. Cateto, cateto, hipotenusa. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿Bien? Y es importante recordar que la hipotenusa siempre es el lado más largo. Eso es importante para que a la hora de resolver ejercicios tenga sentido nuestro resultado, ¿sí? Y esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Me dice que si yo elevo al cuadrado los catetos y los sumo, es igual al cuadrado de la hipotenusa. En el archivo les escribí la frase. La frase es: la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así se lee esta fórmula. ¿Bien? Entonces, este tipo de ejercicios, este teorema me va a servir para aquellos ejercicios en los que les dé el triángulo, les dé dos lados y falta encontrar el valor del tercer lado. ¿Sí? Yo tengo dos medidas, me falta una. Y acá vamos a tener dos casos. Vamos a tener el caso en el que a mí me falte la hipotenusa y vamos a tener el caso en el que me falte alguno de los dos catetos. ¿Por qué los separo en dos casos? Porque el despeje cambia, ¿sí? Así que voy a hacer un ejemplo de cada uno del mismo estilo de los que hice en el archivo, ¿sí? Vamos a empezar por este ejemplo. A mí me falta la hipotenusa. Bien, si quieren lo que podemos hacer es marcar cuál es A, cuál es B y cuál es H, ¿sí? Yo voy a marcar que A es 4, B es 3 y H es X, ¿sí? Siempre nos conviene marcarlos como para empezar y no perdernos. Y ahora voy a escribir la fórmula. A cuadrado más B cuadrado es igual a H al cuadrado. Una vez que escribimos la fórmula, reemplazamos A por 4, B por 3 y H por X, ¿sí? A por 4, B por 3 y H por X. Acá nos quedó una ecuación simple para resolver. Bien, sigan los pasos porque siempre, como esta fórmula tiene siempre la misma forma, el despeje va a ser siempre igual. Así que a la hora de resolver, guíense bien con los ejemplos. Una vez que reemplazamos, resolvemos los cuadrados, ¿sí? 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9.
Acá no podemos resolver nada porque todavía nos falta esta incógnita, este valor. Una vez que resolvemos los cuadrados, sumamos. Y por último, para que la x quede sola, este cuadrado, la potencia pasa a ser raíz. Y esto pasa siempre, ¿sí? Que el último paso es una raíz. La raíz cuadrada de 25 es 5. Significa que la hipotenusa vale 5. Esto es un triángulo muy común, se suele usar mucho en construcción, el triángulo 3, 4, 5, que en realidad es Pitágoras, como vemos. Vamos con el otro ejemplo. Nos falta un cateto. Vamos a llamar A, B, H. ¿Sí? Escribimos la fórmula y vamos a reemplazar. A es X. B, 9. Y H, 15. ¿Sí? Vamos a resolver entonces los cuadrados. 9 al cuadrado es 81, 15 al cuadrado es 225. ¿Bien? Ahora vamos a dejar la X solita. Entonces, este 81 que está sumando va a pasar restando. ¿Bien? 225 menos 81 me da 144. Y al igual que antes, el último paso es el cuadrado pasa a raíz. Y acá, si les cuestan las raíces, pueden ayudarse con la calculadora. Me da 12. Significa que el cateto que faltaba vale 12. ¿Tienen sentido estos resultados? Sí, porque miren, el mayor lado es la hipotenusa y vale 5. Perfecto. Y acá vale 9, 12 y 15, que es el mayor, la hipotenusa. Siempre corroboren que la hipotenusa tenga el valor más grande. Si no, quizás se equivocaron en algún despeje. ¿Bien? Bueno, les dejo un saludo y cualquier consultita que tengan que hacer, no duden en mandarme por WhatsApp o por mail.